Capítulo 15. Hubo momentos del día en los que Isabel sintió que verdaderamente se había equivocado en tomar la decisión de hacerse pasar por una persona depresiva, pero el peor momento llegó cuando, en la soledad y tranquilidad de esa habitación del centro de salud que le habían otorgado como destino ocasional, tumbada sobre la cama, se percató de que tanto se había centrado en conseguir el contacto con la madre de los niños, que se había arriesgado a caer en un error importante que no llegó a tener presente en ningún momento, y todo debido a su obstinación. Durante todo el proceso en el que había montado una representación para poder entrar en ese centro, había descuidado el detalle principal. La madre a la que quería acercarse y conocer acababa de recibir la fatal noticia de la muerte de sus hijos, y con toda probabilidad los gerentes del centro le habrían dado vacaciones, sintiendo que la debían tratar con el cuidado que la vida le negó. El estado anímico de Isabel pasó por el estadio lógico de enfado, por sentirse estúpida, ya que ella, que parecía que había aprendido a meditar la vida antes de actuar para no equivocarse, había cometido el mayor error que pudiera cometer, y que le suponía tener una sensación de frustración que le ahogaba en la soledad de ese cuarto, y la sufría estando localizada en forma de fuerte presión en el pecho, como si el pesar tuviera peso. Todo lo que le deparó el día fue ser testigo de una sucesión de personas con bata blanca y un cartelito ridículo en el pecho donde figuraba el nombre y apellidos de su portador y su especialidad, que le hacían preguntas y que le dedicaban sonrisas que son de esas que no tienen valor, porque se las regalaban a todos aquellos que pasaran por ese centro. Un psicólogo la tuvo una hora de reloj por la tarde tras la comida, tumbada en un diván esperando a que Isabel hablara, pero ella bajó la vista y se puso a recordar el error que había cometido y que le había llevado allí, quizá para nada, y sin dejar de representar su papel de enferma sumida en una depresión profunda que quería simular, siguiendo lo que hubiera podido leer en artículos de internet, que son el resumen que necesita el vago para aprender mucho en poco tiempo. Y el doctor, en vez de tratar de establecer una conversación con ella, como habría sido lo lógico, o hacerle preguntas para conocer su estado, se dedicó a mirar el móvil de forma indisimulada. Isabel se percató de que ese tipo estaba felizmente casado desde hacía tiempo, por la alianza que llevaba en el dedo corazón de la mano derecha, pero con una infantil emoción acariciaba la pantalla del móvil respondiendo mensajes de la que parecía una aventura con una mujer con la que llevaba poco tiempo por la atención que le prestaba y las sonrisas indisimuladas que se le escapaban. Cuando pasó la hora de rigor, el doctor dijo, para poner un punto y final a esa cita profesional: es difícil aportar un diagnóstico fiable por lo poco que me has dicho, pero muestras claros indicios de que estás pasando por un proceso de depresión aguda que te ayudaremos a superar. Me reuniré con mis colegas psiquiatras para elegir un tratamiento de choque que te estabilice y te devuelva a una vida normalizada. Y si respondes a ella, en una semana, 10 días como mucho, te daremos el alta para que regreses a tu casa, pero mantendremos el contacto contigo concertando visitas periódicas. No vayas a pensar que nos vamos a olvidar de ti. Isabel mantenía su silencio, pero sabía que aportar una solución de esa manera era quizá para otro tipo de personas el placebo que les hace reaccionar y salir por sí mismos de las enfermedades que podían presentar, pero no para ella, que empezaba a ver en la dinámica del día que ese centro era como los colegios privados a los que mandaban a esos amigos que no superaron los exámenes de la selectividad, esos que no obtenían resultados académicos suficientemente satisfactorios para llegar a la universidad, básicamente por no querer dedicar el tiempo al esfuerzo y estudio, pero que contaban con la suerte de formar parte de familias que se permitían el lujo de pagar lo que fuera necesario para que esos niños de papá tuvieran un título para decorar las paredes, enviándolos a centros que representaban una realidad paralela, donde se les podría rehabilitar y reinsertar en la sociedad, con un título que disfrazara su incapacidad y que solo era necesario efectos de resarcir el orgullo de una familia que bien podría haber quedado en entredicho por ese muchacho o esa muchacha que habían dedicado más tiempo a querer vivir que a esforzarse y trabajar como los demás. Ese centro era una patraña, y titulados que por un buen sueldo cada mes ejercían la profesión que les demandaba la gente que más que tratamiento médico necesitaba atención, y supuso Isabel que le aplicarían una pauta de pastillas antidepresivas para lo que le restaba de vida, y que a otros les cambiarían, porque más que necesitar la medicación, lo que necesitaban era tratar de disimular una existencia que no querían vivir.
De haber sido calmantes o tranquilizantes lo que le hubieran prescrito, habría sentido pronto sus efectos y para no perderse ningún detalle ella trataba de evitar tomar todas aquellas pastillas que le iban administrando con la comida y con la merienda, pero con cada pastilla que una enfermera le daba había un concienzudo registro de su boca para confirmar la enfermera de turno que las había tragado, lo que obligaba a Isabel a pasar por el trance de provocarse náuseas para vomitar todo lo que a su cuerpo le hubieran administrado. Si bien en ese proceso de regurgitación expulsaba por su boca todo lo ingerido, sin poder evitar sentir ese sabor que deja la comida en proceso de digestión, el que siempre fuera asociado al vómito y que trataba después de disimular cepillándose los dientes 2 y hasta 3 veces seguidas. Pudo comprobar que mantenían sobre ella un control discreto, que trató de bajar al simulacro de jardín que había en la parte posterior del centro, siendo alcanzada por las miradas de las enfermeras que en el punto de control controlaban en planta a todos los residentes. Esa aventura acabó con una reprimenda condescendiente, para recordarle que solo se avisaba a las enfermeras de planta y tras autorización del médico de guardia o alguno de los que tenía asignados, le dieran su conformidad. Entendía que frente a los demás se hablaba de un centro de retiro en medio de la ciudad, pero a la vista estaba que era una celda que representaba prisión provisional para personas de variado pelaje que querían sentirse parte de esa sociedad que frecuentaba esos lugares, personajes que más que enfermos eran seres humanos, llenos de complejos que les llevaban a necesitar de ayuda profesional, no tanto para curarlos, sino para sentirse escuchados por sus pecados y liberar el peso que la conciencia lleva a veces, básicamente para seguir con su vida, llena de engaños y decepciones en matrimonios que parecían a la vista de los demás perfectos. Pudo ver desde su ventana en los ratos de descanso que le concedían bajo la música del hilo musical, donde se podía escuchar una melodía repetitiva hasta cansar, que buscaba ser de relajación, alguna chica joven a la que supuso por la delgadez que presentaban que estaban siendo víctimas para mayor deshonra de sus familias de bulimia o anorexia, y todo por la necesidad de ser o creerse ser modelos, debido al mensaje social de que una persona no lo es tanto si no tiene una morfología corporal que se asocia con la perfección. Pudo comprobar que por el jardín paseaba alguna señora de mediana edad, que estaba allí más para tener algo que contar en las tertulias de café con sus amigas tras su paso por el centro, porque tiene realmente una vida triste en la que no ve a su marido, empresario que trabaja de sol a sol, pero que en realidad mantiene una relación apasionada con su secretaria, 20 años más joven que él, y que le permite creerse al varón en cuestión que está viviendo una segunda juventud, cuando en la mayoría de los casos la relación se asienta sobre los cimientos del interés que despierta un hombre que tiene poder y dinero. No es que la joven haya encontrado el amor en ese hombre que huele a persona de esas a las que le han caído los años, solo es que una persona resulta más interesante, más simpática, más atractiva cuando tiene dinero, porque se asocia a una posible vida de comodidades. Un error. Y es un error porque hay que tener en cuenta que ese hombre jamás le pedirá el divorcio a la mujer con la que contrajo matrimonio. También contempló a alguna persona que parecía un alma en pena sentada, con la mirada perdida, mientras un enfermero empujaba su silla de ruedas con un ritmo cansino, sin que importara a la persona transportaba siquiera saber dónde estaba o a dónde la llevaban. La comida y la cena se realizaba en el salón preparado a tal efecto, con jarras de cristal rellenadas con agua del grifo y con un menú basado en verduras y pescado, comida que sabía a cocina industrial, y para los más enfermos se les llevaba a la habitación y como Isabel no mostraba siquiera signos de comunicación, se entendió que debía guardar reposo y mantenerla en su cuarto, por lo que no tuvo necesidad de relacionarse con nadie. Pasada media hora desde que le retiraran la bandeja de plástico en la que se sirvió la cena, pudo sentir una actividad igual de frenética que la sentida por la mañana, puesto que se producía una metamorfosis en el centro para dejar paso al personal del turno de noche, y se llevaba a sentir el vacío de esa misma noche en forma de silencio cuyo peso anunciaba que se borraba el tiempo sin más para que todos volvieran a la vida con la llegada del siguiente día. Isabel notaba el peso de costumbres mecánicas que cuando uno está en su hogar no son necesarias. Siempre pesarán menos las costumbres que asumimos que las que nos vemos obligados a asumir. Era el momento de Isabel sin ella esperarlo, porque cuando ya había asumido su error de cálculo, la puerta de su habitación se abrió para dejar el paso libre a una enfermera alta, sumamente delgada, con un pelo sin expresión alguna de color por el maltrato de tintes al que lo había sometido, posiblemente porque esa mujer de edad media
quería cumplir con su fantasía de ser rubia, como si fuera portadora de la sangre nórdica de muchachas que rompían con la costumbre de los morenos propios de las mujeres españolas. Era la encargada de llevar la medicación antes de que el silencio de la noche reprimiera la vida de los residentes y a su vez la responsable de controlar que todo estaba en perfecto orden y control en la tercera planta, antes de que las luces de las habitaciones fueran pereciendo para dejar como única iluminación la del pasillo que comunicaba todos esos cubículos con la recepción y que padecían de un insomnio permanente que no cedería en toda la noche. Esa mujer era la cita que esperaba Isabel cuando ya se había sentido invadida por la sensación de quien asume que la persona con la que quedó no iba a aparecer, con la frustración consiguiente que se siente en quien recibe y percibe el plantón. Esa mujer desgarbada que había irrumpido en su habitación era la madre de los niños que en ese momento, por el anuncio de los periódicos, se había sabido que habían muerto a manos del criminal de su padre. No se habían equivocado las mujeres que radiaban su conversación en la pastelería unos días atrás, y esa mujer, pese a todos los pesares, pese al dolor que estaría sintiendo por la desaparición y muerte de sus hijos, ahí estaba, trabajando, perdiendo las noches con una integridad digna de admiración sin perder su responsabilidad de trabajar y cumplir con la planificación de horarios que le hubieran asignado a comienzo de mes posiblemente. Isabel pronto sintió el asombro de una actitud teatral por parte de esa enfermera, que empezó a acariciarle la cara y las manos mientras le sonreía. No era un acto de sentimiento real, sino de vergonzosa burla ante una persona que sabía enferma, hablando con un tono de falso cariño, que seguramente habría aprendido en algún libro de trato con los pacientes, de esos que forman parte de asignaturas obligatorias que otras auxiliares o enfermeras parecía habían olvidado al llegar a su vida profesional. Palabras y gestos buscaban conseguir una conexión con los ingresados por parte de esa mujer que allí le había presentado el destino que horas antes creyera que le había dado la espalda. Pero era falsedad, era frío gélido, puesto que las caricias que deberían estar reservadas a la demostración de actos de cariño real eran simples gestos repetitivos pagados con el dinero de un sueldo mensual, que, si necesitaba para mantener sus gastos vitales, ahora tenía un motivo añadido. Y con esos mismos ingresos pagaba un corte de pelo zafio y carente de estilo que alguna amiga con estudios de peluquería le haría en el cuarto de baño de su piso para creerse alguien, pero pagándolo a precio de saldo. Un tono de voz que nadaba entre el registro de tratar como a un imbécil a quien le dirigía las palabras de buenas noches y el de la falsa condescendencia con los enfermos delataba que esa mujer era una actriz sin más, a la que la naturaleza le había negado la capacidad de la interpretación. Puede que en su pasado hubiera trabajado en alguna unidad médica de personas con enfermedades terminales o en alguna residencia de ancianos y arrastraba el triste aprendizaje de la vida por sentir la muerte tan cercana y habitual entre los enfermos a los que veía y que en poco tiempo partían al más allá, que se le notaba que nada humano sentía. Isabel, vas a ver qué bien vas a descansar. El tratamiento que el doctor te ha puesto es una maravilla, decía aportando a las palabras la misma teatralidad con la que un adulto habla con un niño, al que presupone idiota, olvidando que es persona, y mientras le acariciaba el pelo, le decía: en unos días vas a estar maravillosa. Puede que esas sandeces le resultaran efectivas con personas que por su condición creen que es un ángel el que les está visitando. Pero Isabel sentía la repulsa de quien así se comunica con su lenguaje verbal y gestual, porque jamás a una persona cabal le gusta sentirse tratada como a alguien con alguna deficiencia. Solo percibía que esa mujer se sentía en el fondo superior frente a los demás. Claramente se sentía incluso en su actitud corporal, que era de ese tipo de personas que creía estar por encima del bien y del mal, y que en definitiva nada le importaban los pacientes a los que visitaba cada noche. Es como ese falso vencedor que trata de vender una imagen de triunfos donde no los hay. Ella es ese ser que claramente entendió mal lo que los libros de su carrera de enfermería decían, porque ella no era cariño y empatía, ella simplemente era una mala actriz. Y su discurso, con toda probabilidad repetido una y otra vez y memorizado un guión pésimo, propio de los peores teatros por sentirse todo falso y forzado. Si canalizaba todo el dolor que la vida le estuviera dando en su trabajo, entendería un trato más humano, pero no el que daba, totalmente mecánico, y que repetía
de habitación en habitación hasta confirmar que todos tomaban sus pastillas, que no eran más que calmantes y medicaciones para que todos cayeran en el sueño y ella pudiera pasar la noche más tranquila mirando la pantalla del móvil. Esa que ahora veía a Isabel frente a sí no mostraba un ápice de dolor, de tristeza o de pena por unos hijos perdidos para siempre, ni en sus gestos ni en su tono de voz. Y además se percibía con facilidad esa prepotencia que sienten esos asnos que creen ser caballo de raza y que les hacen sentirse especiales entre otros asnos de su misma especie. Isabel tuvo la tentación de hacerle preguntas personales sobre su matrimonio con José, sobre sus hijos, sobre lo vivido, pero sabía que ni era el momento ni el lugar, y por una vez hizo caso a su amiga Eva, que le alertó de que no cayera en la equivocación de desenmascararse, ya que cualquier paso en falso le habría delatado. Pero lo que más perpleja y sorprendida le dejaba era esa actitud que sentía en esa mujer de persona que no es nada, pero que se cree que es alguien. Isabel, cuando se acostó tras esa presencia teatral, cogió el móvil que mantenía escondido y que había burlado todos los controles que pasó y mandó un WhatsApp a Eva breve pero claro: sácame de aquí ya. Isabel se fue a dormir habiendo visto demasiado. Un necio puede ser engañado, un imbécil silenciado, pero ella pudo comprobar que esa mujer era una fórmula matemática mal formulada, cuyo resultado era el orgullo elevado a la máxima potencia. Y Eva, puntual como un clavo a las 8 de la mañana, se presentó en la recepción del día anterior, pero en esta ocasión para contar un cuento e indicar que Isabel tenía que dejar el tratamiento de forma inmediata y el centro. Recurrió a la excusa usada en el colegio para las ocasiones en las que no habían hecho los deberes por irse a las últimas y más discretas filas de un cine para sentir en su preadolescencia la excitación que le producía esas primeras incursiones en el mundo de un sexo en el que todo era experimentación y un universo por descubrir de manoseos y fluidos corporales extraños hasta ese momento de su vida. Estuvo previamente reunida con el doctor Martínez, que era el que tenía asignado el cuidado de su amiga, creyendo que podría conocer de primera mano algún detalle que pudiera explicar tan radical e imprevisto cambio de planes. Pero Eva habló de la muerte esa noche de la abuela materna de Isabel y que tenían que desplazarse con urgencia para que su nieta pudiera asistir al sepelio de su querida abuela, que sería enterrada en Segovia, sitio donde jamás estuviera, pero que fue la primera localidad que le vino a la cabeza. Mire, doctor, le soy sincera, los padres de Isabel, al conocer la triste noticia, se han puesto en contacto conmigo esta madrugada al no localizar a Isabel. Pero no creí conveniente venir a molestarles. Preparé el equipaje de madrugada para mi amiga para salir de inmediato tal y como salgamos del centro, ya que entenderá que es una situación excepcional para la que bien le podrán dar el alta hospitalaria. Creo que, siendo que ya pagó su estancia completa, podemos dejar este tratamiento en suspenso para que lo retome cuando esté en condiciones. No pierden nada, porque dejamos una habitación libre y la dejamos pagada. Y finalmente se sintió feliz al saber que el doctor le firmaba el alta, pero recordándole que ante todo el tratamiento que le había sido fijado debía mantenerlo y solicitar cita pasado un plazo de 10 días para hacer una comprobación del estado de Isabel, que ante tales circunstancias no preveía que mejorara, porque tras una nueva exploración decidirían si la volverían a ingresar. Eva a todo decía que sí, sin saber contener su ansiedad, como si estuviera ayudando a escapar de una cárcel a una amiga, pero con la diferencia de que puede que con su capacidad de interpretación Isabel pudiera estar orgullosa de ella y, como tal, de la que tanto aprendía por cómo era, práctica pero a la par, con una fidelidad que difícilmente nadie le hubiera mostrado antes jamás. Un fuerte abrazo pero discreto para no despertar sospechas en el personal sanitario, que fue testigo del saludo que se dieron. Se podría sentir como si no se hubieran visto ya no en años, sino en décadas. Cogió el bolso de mano del enfermero que la había llevado desde su cuarto en silla de ruedas hasta la recepción y se dirigieron al coche sintiendo que hasta que no perdieran de vista ese edificio cuyas arrugas por el paso del tiempo quedaban impresas en las líneas de mortero que separaban los ladrillos blancos con los que hubiera sido construido 2 décadas atrás, no podrían dejar de representar su papel. Te hice caso en todo, contestó al cerrar la puerta del coche Isabel, que sentía que estaba a salvo de ser descubierta de su farsa. No hice preguntas. Me pusieron el primer día un tratamiento que no voy a seguir, por supuesto, pero conocí a la madre de los pequeños. Puede que no encuentre la verdad, pero sí he aprendido que en nuestras vidas estamos todos los días frente a la mentira.